Un saludo a todos de parte de su amigo Shao Kahn. En este video deseo explicarles algunas cosas que, por lo regular nunca nos enseñan, jamás investigamos y por ello, somos llevados cautivos dentro de misterios. Cosas que no sabemos cuándo, ni por qué, como por ejemplo, ¿por qué se llama Iglesia Católica Apostólica y Romana? ¿De dónde surge? ¿Quién y cuándo la bautizó así? Para poder entender el gran misterio aquí, debemos saber que la Biblia es un libro bastante profético y nos enseña las pautas para conocer la verdad que nos hará libres. El primer enfoque que quiero darles es saber qué significan las 4 palabras contenidas en el nombre para ver la obvia contaminación con el paganismo. Pues bueno, por experiencia debemos conocer que la palabra iglesia, profética y espiritualmente significa pueblo de Dios. La palabra católica según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa universal. Entonces hasta ahora, Iglesia Católica quiere decir pueblo universal de Dios. La siguiente palabra es apostólica que, según el mismo diccionario dice que es el fundamento católico, de que la Iglesia conlleva las enseñanzas de los apóstoles de Cristo. Tengan presente que hasta el momento esta institución se llama Pueblo Universal de Dios cuyas enseñanzas están basadas en las de los apóstoles de Cristo. No se alarmen, por el momento el nombre no tiene nada de malo. Pero el dilema se muestra ante el último fragmento del nombre, es decir, y romana. Veamos cómo queda el nombre. Pueblo Universal de Dios cuyas enseñanzas están basadas en las de los apóstoles de Cristo y los romanos. Es decir, Iglesia de Dios y también Iglesia Romana, o sea una contaminación obvia entre dos pueblos de forma espiritual y práctica. Por ejemplo, cuando me preguntan de qué color es mi camisa favorita, yo respondo es blanca y es negra en la práctica, pero de una forma más compleja de ver, puedo decir que, espiritualmente es gris, o sea la combinación de los dos colores. Por otro lado, en esta mezcla de cultos, surgió Jesucristo, los ángeles y demás, con un sol tras su cabeza. Cristo pasó a ser llamado Cristo Invictus, parecido al nombre del dios romano, Sol Invictus. Muchas prácticas paganas se infiltraron en el verdadero culto a Dios. Ahora quiero que recuerden que, en nuestro planeta, ocurren 2 eventos solares llamados solsticios. Uno es el de verano y el otro el de invierno. En el solsticio de verano del hemisferio sur, el sol alcanza el cenit al mediodía sobre el trópico de Capricornio, y en el solsticio de invierno alcanza el cenit al mediodía sobre el trópico de Cáncer. Ocurre 2 veces por año. El de verano entre el 21 o el 22 de junio, y el solsticio de invierno entre 20 o el 21 de diciembre. En los tiempos de la mitología romana antigua, la gran mayoría de personas eran agrícolas, a causa de los fuertes inviernos que dañaban las cosechas, el frío no era bienvenido. Entonces al final de la estación de invierno, entre el 20 o 21 de diciembre calendario gregoriano actual, en honor al Papa Gregorio XII, se empezó a celebrar el nacimiento del sol en estas fechas y se le llamó Sol Invictus, o sea, sol que sale triunfante sobre el invierno. Todo esto les informo, para que entiendan que el nacimiento de Cristo pasó a ser celebrado durante las fechas correspondientes al nacimiento del Dios Sol. Esto para los estudiosos de la Biblia, en Lucas 2, versículo 8, dice, habían pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pueden constatar que en vísperas del nacimiento de Jesucristo, en algunos pasajes se habla de animales pastando, ovejas, vacas y demás, y hasta hoy en día, el clima en todo Jerusalén, Nazaret y Belén, las temperaturas en las noches de invierno, alcanzan entre 0 y 8 grados. Además las nevadas son repentinas y hasta hoy en día, los pastores mantienen los animales encerrados todo el tiempo posible, por lo cual no estarían en vigilia toda la noche con sus rebaños, cosa que ocurre en otras estaciones. De acuerdo a los pasajes y la lógica, hace pensar que fue entre marzo y abril el nacimiento de Cristo. Antiguamente las fiestas del Sol Invictus tenían 2 nombres. Una era la fiesta de Brumales, que era una festividad pagana dedicada al sol, llevada a cabo en el solsticio de invierno, fue sostenido por lo general el 25 de diciembre. La fiesta de Saturnalia empezaba el 17 de diciembre y duraba 7 días, en honor al dios de la semilla y del vino, Saturno. Tales fiestas tenían características muy similares a la que hoy conocemos como Navidad.
Al final de la Saturnalia, el 25 de diciembre, se celebraba el nacimiento del Sol, Natalis Solis Invictis, nacimiento del Sol invencible, personificado en el dios Mitra. Aunque el culto a Mitra tenía orígenes persas, el dios Mitra se convirtió en la religión dominante en Roma, especialmente entre los soldados. La fiesta de Navidad empezó a celebrarse como una fiesta cristiana a partir de la época de Constantino, ya que anteriormente era imposible por las persecuciones religiosas. En el año 336 apareció por primera vez tal fiesta en el calendario romano, gradualmente fue entrando en las tradiciones oficiales de la Iglesia cristiana, hasta que en el siglo V queda ordenada oficialmente, eclipsando del todo a la fiesta del Sol Invictus y pasando a ser la fiesta de Cristo en Navidad. Volviendo al tema, quiero que entiendan que no toda la Iglesia Católica tiene fundamentos solo cristianos, ni tampoco solo romanos, no siendo ni blanca ni negra, pero puedo decir con seguridad y basado en mis estudios bíblicos que, espiritualmente es gris, o sea tiene cosas apostólicas y romanas, o sea blancas y negras. En este punto del estudio fragmental que llevamos, solo me queda pedirles que no tengan prejuicios hasta que termine lo que les mostraré. Por cuestiones de tiempo y de atención, he decidido llevarlos directamente al tema central de este video. El cómo y el cuándo fue bautizada esta iglesia, así y la continuación de las herejías infiltradas en el culto al Dios verdadero, resultando la iglesia católica, apostólica y romana, la mostraré en la parte número 2. Para adentrarnos en la temática principal, solo les resumiré que quien bautizó la iglesia así, fue el emperador de nombre Flavio Aurelio Constantino. A causa de las persecuciones y que el cristianismo se volvía cada vez mayor en seguidores, el Imperio Romano empezó a sentir una posible revolución, así como ocurrió antiguamente cuando Poncio Pilatos, un romano, en confabulación con el rey Herodes, decidieran mejor acabar con Cristo. Pueden investigar en la Biblia que se temía una revuelta cristiana y por eso, los escribas y fariseos buscaban acabar con Jesús. Entonces, Constantino, adorador del dios Sol Invictus, tuvo una visión en el sol, como de una cruz cristiana, y en un sueño una insignia que decía, con este signo vencerás, mandando posteriormente a pintar esta cruz en los escudos y espadas de sus soldados, y ganando así la batalla contra Magencio. En aquel entonces, los cristianos, a causa de las persecuciones, se ocultaban y se reunían de a grupos, oponiéndose a adorar a Constantino, de acuerdo a la creencia del Sol Invictus. Constantino, emperador romano, gracias a su triunfo, proclamó e hizo saber a los cristianos que se había convertido a Cristo, diciéndoles, salgan, porque me he convertido a su Dios. Luego entregó legalidad a los cristianos en su imperio. Posteriormente, y como se puede ver hoy en día, les aclaro que el Imperio Romano nunca cayó completamente, solo se volvió más inteligente y se disfrazó con los años y, viendo la aceptación mundial que esta creencia tenía, y las riquezas que se podían llegar a captar, el emperador pasó a ser el llamado Papa Romano. Pues históricamente, el papado utilizó el poder militar dado desde Constantino para conquistar territorios mediante las cruzadas, tal y como lo hacían los emperadores romanos. Un emperador y un papa romano eran lo mismo, pues el papa gozaba de los mismos privilegios y no solo recibió el poder político, sino que luego también el poder militar y gran júbilo, con el cual llegó a hacer que un emperador se le arrodillara y se humillara ante sus súbditos. En el Dictatus Papa, del Papa Gregorio VII, se dijo, el Papa no puede ser juzgado por nadie en la tierra. La Iglesia Católica nunca erró ni puede errar hasta el fin de los tiempos. Solo el Papa tiene el derecho a usar las insignias imperiales. Puede destronar a emperadores y reyes y dispensar a sus súbditos de la obligación de la obediencia. Un papa legítimamente electo es, sin duda alguna, un santo por los méritos que le confiere San Pedro. Ese gran estatus le pondría al papado por encima de cualquier emperador romano, por lo cual no habría necesidad de llamarse emperador romano, sino más bien papa romano, o sea, como un emperador formal, pero disfrazado de papa, como lo hizo Constantino para ser imperial inteligente, usando el espiritualismo dogmático. Pues en la parte imperial hostil y bélica, el papado de Roma utilizó su poder supremo, militar y espiritual para desatar las cruzadas, que duraron 600 años en la Inquisición papal y donde murieron millones de cristianos.
El Papa Urbano II fue quien empezó con las cruzadas en el año 1095. El llamamiento formal de Urbano II sucedió en el penúltimo día del Concilio de Clermont, Francia, un jueves 27 de noviembre del año 1095, cuando proclamó un grito en el que dijo lo siguiente: Dieu lo volti. Lo que significa, Dios lo quiere. Reuniendo así, los pobres y humildes, para mandarlos a conquistar la Tierra Santa, porque estaba llena de herejes que no aceptaban a Cristo, o sea, los judíos, que son el pueblo directo de Dios. Proclamándoles lo siguiente: a todo el que allá vaya y pierda la vida, ya sea en el camino como en la lucha, Dios les concederá el perdón inmediato de todos sus pecados. Esto lo declaro yo, en nombre de Cristo y el poder que me subyace como vicario de él mismo. La denominada Primera Cruzada, que duraría 3 años. Luego, de forma desorganizada se dirigieron hacia Oriente, provocando matanzas de judíos a su paso. De aquel tiempo en adelante, se iniciaron las cruzadas papales, donde sus vastos ejércitos, igual como ocurrió con los soldados de Constantino, fundador de la Iglesia Católica Romana, pintaban en sus escudos y espadas unas cruces cristianas, como miembros del ejército divino al servicio de Dios, asesinando y tomando territorios. Cosa que es una profecía cumplida, pues el propio Jesucristo dijo lo siguiente. Libro de Juan, capítulo 16, versículos 2, 3 y 4, Cristo profetizó: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Entendemos que Cristo advirtió de las persecuciones que el pueblo santo tendría, pues dijo que habría de llegar momento en el que cualquiera que les matase, pensaría erradamente que lo hacía en servicio de Dios. Y recuerden que se concedían en las cruzadas las llamadas indulgencias, o sea, donde se le perdonaban los pecados y demás, por hacer parte del servicio a Dios.